Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Amigo oyente, en nuestro estudio regresamos hoy al libro de los Salmos, y vamos a considerar el Salmo 9. Finalizamos el Salmo 8 en nuestro programa anterior, y dijimos al llegar a ese Salmo mesiánico, Salmo 8, que era como el subir por una escalera, el escalar una montaña. Ahora, del Salmo 9 en adelante, hasta llegar al Salmo 15, unos 6 o 7 salmos que están juntos y que pertenecen unos con otros en realidad, lo que estos salmos nos cuentan es una historia profética. Estábamos escalando la montaña cuando llegamos al Salmo 8, y ahora comenzamos a descender por el otro lado de ella. En esta sección aquí estamos percibiendo algo del remanente judío al término de las edades. Vemos el sufrimiento, vemos al hombre de pecado, a la persona sin ley, que aún aparecerá en esta tierra. El Salmo 9 y el que le sigue, el Salmo 10, están unidos estrechamente. Hay cierta estructura alfabética aquí y también un acróstico que no se puede notar en nuestra traducción, pero que aparece en otras. Como resultado, uno puede notar que en versiones como la Septuaginta y la Vulgata se ponen estos dos salmos juntos en lugar de quedar separados. Aquí tenemos otro término musical, y ya hemos informado que la mayoría de estos salmos han sido escritos por David. Él era el dulce cantor de Israel, el salmista, y él era un gran músico. Y aquí se nos dice en el título del Salmo que es al músico principal sobre Mut-Labén, Salmo de David. David lo escribió y es al músico principal sobre Mut-Labén. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Bueno, su significado es muerte del hijo. Y dirigimos nuestra atención a algo similar en el Salmo 8, donde algunos habían identificado este título como que correspondía a ese salmo anterior. Pero opinamos que lo podemos identificar aquí, muerte del hijo. Y ha existido diferentes maneras de identificar esto en la vida de David, y por supuesto, lo más importante podría ser la muerte del gigante Goliat. Otros lo identifican con la muerte del hijo de Betsabé, pero su significado es, como dijimos, muerte del hijo, del primogénito. Quisiéramos opinar que se refiere a lo que ocurrió en la tierra de Egipto la noche de la redención, cuando murieron los primogénitos. Y este salmo comienza con una alabanza, de la misma manera en que lo hizo el Salmo 7, y también como en este salmo tenemos la alabanza que es una anticipación a la victoria que llegará cuando, como el Salmo 8 predijo de una manera hermosa, todas las cosas serán puestas bajo los pies de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es así como podemos ver en esta primera sección del Salmo un pronóstico profético de lo que serán las condiciones en el mundo cuando el Hijo del Hombre haya recibido el trono en justicia y en paz. Bien, con eso en mente, comencemos ahora a leer este Salmo, y esperamos que usted note las frases que tenemos al mismo comienzo. Leamos los primeros 2 versículos de este Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En vista de la redención que vendrá en el futuro, aquí tenemos un gran canto de alabanza que el pueblo de este mundo entonará en aquel día. En el libro de Apocalipsis tenemos un cuadro en el que esta gran compañía de Israel está allí para alabar a Dios. La iglesia estará allí, los 24 ancianos, y será un tiempo de gran alabanza a Dios.
Nuevamente entramos en esa época del reino, que es mencionada en el Salmo 8, cuando todas las cosas serán puestas debajo de sus pies. Escuche lo que dicen los versículos 3 y 4 de este Salmo 9. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Lo importante que tenemos que notar aquí es, como dijo Martín Lutero, es que uno con Dios es una mayoría. Y él no se preocupaba mucho de que Dios estuviera de su lado, sino que quería estar seguro que él estaba del lado de Dios. Eso es lo importante aquí. Mi derecho y mi causa son las justas. Tenemos que estar seguros de eso. Tenemos que estar seguros que estamos del lado de Dios. Ahora este es el tiempo que se acerca, el tiempo del juicio. Veamos ahora el versículo 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Este es un salmo muy hermoso. Escuche lo que dice el versículo 6. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Esta es una declaración muy severa del juicio que se aproxima. Y a veces nos preguntamos, ¿es que no se predica del juicio en la actualidad? Pues bien, lo diríamos de esta manera, que se ha predicado lo suficiente de cierta clase de juicio, pero debemos notar dos cosas. Una es que hay muy pocos mensajes basados en el tema del infierno. La mayoría de los sermones que se escuchan en la actualidad son del consuelo para el pueblo de Dios. En realidad hay demasiados sermones que están siendo dirigidos hacia aquellos que parecen tener cierta clase de complejos o que están buscando a alguien para poder llorar sobre sus hombros. Sin embargo, hay algunos que consideran el tema del infierno, pero se nota demasiada dureza, demasiada severidad en el predicador. Y pensamos nosotros que un hombre así, antes de predicar sobre el infierno, debería analizar su propio corazón, para estar seguro que si él está predicando sobre el juicio y sobre el infierno, que eso no lo esté afectando a él. ¿Le duele a él el corazón al saber que hay muchos hombres que están perdidos? Suponemos que una de las mejores cosas que se ha dicho acerca de Dwight L. Moody, aquel gran predicador, tuvo lugar en cierta ocasión cuando un hombre dijo algo sobre una predicación de Moody y sobre el tema del infierno. Un incrédulo dijo lo siguiente: no me gusta escuchar sermones sobre el infierno, pero si hay un hombre que puede predicar sobre ese tema, ese hombre es Dwight L. Moody. Debemos decir, amigo oyente, que no solo debería haber sermones sobre el infierno, sino que también tiene que haber o existir la persona apropiada para hacerlo. Supongo que una de las razones por la cual yo nunca predico más sermones sobre ese tema es porque esta misma cosa de la que estamos haciendo mención debería mover mi corazón mucho más de lo que sucede en la actualidad. Ahora el salmista deja bien en claro aquí que los enemigos de Israel van a ser conquistados, y eso quiere decir que es para el remanente que permaneció al lado de Dios. Esta es la victoria de Dios, y en realidad lo que aquí tenemos es la muerte del Hijo, del primogénito en Egipto. Creemos que lo lleva a uno al mismo lugar donde nació el antisemitismo. Comenzó allá en la tierra de Egipto. Un nuevo rey en ese lugar esclavizó a la nación elegida. Este hombre trató de exterminarlos, a la raza completa, tratando de frustrar la gracia y el propósito de Dios en su redención. Y desde ese momento las naciones han sido enemigos de Israel. Y continuarán siéndolo y odiándolos hasta el día de la redención. Debemos decir que aún en nuestros días existe un sentimiento contra esa nación. Ahora tenemos en los versículos 7 al 12 de este salmo que el reino es establecido, el trono de justicia es establecido. Escuche lo que dicen los versículos 7 y 8 de este Salmo 9. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Eso es muy importante. Pensamos que nos hace falta tener más jueces. También pensamos que necesitamos más jueces que sigan muy de cerca la ley, que puedan aplicar castigos cuando el castigo es merecido. Hay demasiados jueces tiernos, estamos seguros, hombres que están tratando de ser populares, y eso parece ser lo común en nuestros días. Se necesita la justicia en la actualidad. Aquel que es justo y aquel que hace las cosas con justicia es Dios. No es lo que usted o yo pensamos que debería ser. Es Dios quien pudo separar la luz de las tinieblas. Yo nunca lo he podido hacer. Nunca me he levantado antes del amanecer y he realizado algunos movimientos con mi mano y hacer que aparezca el sol.
Es Dios quien hace eso. Él es el único hoy que cuando dice que una cosa es justa, así es. Y si usted no piensa de esa manera, amigo oyente, pues usted está equivocado. Es así sencillamente. Alguien tiene que hacer las reglas, así es que Él es quien crea todas las normas para este universo. Él es quien lo hace andar, y Él va a estar allí por mucho tiempo. Opinamos que Él tiene esa prerrogativa en la actualidad. Esta es una tremenda sección de los salmos en la que nos encontramos hoy. Vamos a tener que comenzar a señalar los puntos más sobresalientes de estos salmos, y comenzaremos leyendo el versículo 13. Tenemos ante nosotros un cuadro de la condición anterior a su llegada a establecer su reino. ¿Qué es lo que todos nosotros necesitamos antes que Él venga? Bueno, escuche la primera parte del versículo 13 del Salmo 9. Ten misericordia de mí, Jehová. Yo no sé lo que usted necesita, amigo oyente, pero yo necesito misericordia, misericordia de Dios. Ahora alguien quizá diga, pero usted dice que habrá justicia. Bueno, eso es correcto, eso es cierto. Pero usted se da cuenta que la justicia ya ha sido establecida en la persona del Señor Jesucristo, cuando Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Y Él ha sido hecho nuestra justicia. Lo que necesito hoy es misericordia. Y la misericordia es ofrecida a cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Y nosotros, amigo oyente, necesitamos más personas que se regocijen en Dios en el día de hoy. Llegamos ahora a un versículo que es tremendo, el versículo 15, leamos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Usted puede observar a las naciones en el mundo en la actualidad, aun las grandes naciones del mundo. Estamos hundidos en el hoyo que hemos hecho. Parece que hemos quedado atrapados también. Esa es la condición del mundo en la hora presente. Ahora el versículo 16 dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y dice aquí también, y Gaión, Sela. Este es un versículo fantástico, debemos decir de paso. Notamos aquí que se eleva un lamento ahora. Leamos el versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Seol quiere decir los muertos. Ese es un gran principio que usted puede apuntar. Tenemos ante nosotros un gran salmo en verdad. Luego dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Sin embargo, así es en la actualidad. Parece que hay programas para ayudar a los pobres, pero la persona que se encuentra a cargo de todo parece recibir todo lo que viene, antes que eso pueda ser entregado a aquellos que lo necesitan realmente. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Él juzgará a los pobres, eso es otra cosa que debemos mencionar. Ellos recibirán justicia algún día, no será sino hasta cuando llegue el Señor Jesucristo. Usted sabe que nosotros, los pobres, deberíamos estar más interesados en el Señor Jesucristo. Hay tantos en la actualidad que están en la pobreza y están acudiendo hacia los partidos políticos, se inclinan hacia ciertos candidatos políticos sin importarles de qué partido son. Pero amigo oyente, permítanos decirle que esta gente no va a hacer mucho por usted. Lo único que ellos están tratando es lograr un puesto de poder en el gobierno, y no están tratando de ayudar al necesitado. El Señor Jesucristo, en cambio, no está buscando algún puesto de poder en el gobierno. Él ya tiene el suyo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Él no está buscando ansiosamente complacer a ningún partido político o a algún grupo en particular en este mundo. Cuando Él vino aquí por primera vez, vino a hacer la voluntad de Dios. Ya que Él es Dios, cuando regrese nuevamente, Él va a hacer su propia voluntad. Amigo oyente, como dice aquí el versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Ellos están esperando mucho de los hombres en la actualidad, pero solo Dios puede satisfacerlos. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo 19 de este Salmo 9. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Y las naciones serán juzgadas, amigo oyente. El Señor Jesucristo pronunció una oración en la que decía que las naciones aún deberán comparecer ante Él. Y en el versículo 20 dice, Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres.
Y hay algunos que piensan en el presente que ellos están obrando en el lugar de Dios. Este es un salmo maravilloso el que hemos podido considerar. Y tenemos ahora el Salmo 10, y este va junto con el Salmo 9 en muchas maneras. En el Salmo 9 vimos algo relacionado con Goliat o con Faraón. De todos modos, era titulado La muerte del Hijo. Es simplemente un pequeño cuadro del anticristo que está por venir, el hombre de Satanás. Y eso quiere decir que él será dominado algún día. Ahora, cuando uno llega al Salmo 10, se encuentra con el hombre de Satanás. Él es el hombre de la tierra, y eso quiere decir que está identificado muy de cerca con el Salmo 9. Usted puede notar aquí cómo se describe al malo. Y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes de este Salmo 10. En el primer versículo de este Salmo leemos, ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Ante nosotros tenemos un cuadro muy destacado. Notemos lo que dicen los versículos 2 y 3. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Ahora hay dos cosas que caracterizan al malo, el orgullo y la jactancia. Y cuando uno mira a su alrededor aquí en este mundo, uno quiere saber quiénes son los malos. ¿Los grandes del mundo? Ellos están llenos de orgullo. No tienen ningún lugar para Dios. Lo segundo es que ellos hablan mucho, se jactan demasiado. Y pensamos nosotros, no sabemos lo que piensa usted, pero no estamos muy impresionados por estos hombres del presente. Estos políticos y líderes mundiales que siempre se están jactando de cómo ellos van a resolver todos los problemas de este mundo. Nos hace recordar lo que dijo Isaías acerca de la montaña que concibió y dio a luz a sus hijos. Ellos se jactan de las cosas grandes y piensan que son dioses. Y luego parece que no pueden llegar a hacer nada, y en realidad prácticamente nunca hacen nada. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí de los malos? Y este, por supuesto, es un cuadro de toda la humanidad. Él es el falso Mesías. Nos damos cuenta que Él es quien se está jactando. Es identificado aquí en este salmo. Vamos a continuar leyendo y destacando ciertas cosas que se mencionan aquí. En el versículo 4 de este Salmo 10 leemos, El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no forma parte de la conversación y tampoco figura en las charlas de la actualidad. Probablemente Dios es la persona menos popular que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque los malvados, los malos en el presente, están sobre todas las cosas y dirigiéndose hacia el tiempo cuando el pecado del hombre traerá al hombre de pecado, y este es el último anticristo. Observemos el último versículo de este salmo, el versículo 18. Allí dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ese es el anticristo. Uno puede ver que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nos damos cuenta que ellos niegan al Padre y al Hijo. ¿Y qué es lo que puede hacer el hombre en esto? Leamos los versículos 5 y 6 de este Salmo 10. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Ese es el hombre de nuestros días. Se jacta de su prosperidad y del hecho que él no necesita a Dios en el día de hoy. Llegamos ahora a un salmo más breve, el Salmo 11. Este es también un salmo de David, y se nos dice en el título que es al músico principal. No sabemos cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales fue escrito, pero es un producto de la persecución y sufrimientos de la vida de David. Es un salmo corto, pero maravilloso también. En el primer versículo de este Salmo 11 leemos, En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Eso es lo que los psicólogos le dicen a usted en realidad. A veces el médico dice, lo que usted necesita es escapar de sus problemas, irse lejos de ellos. Viaje a alguna parte, lo que usted necesita es descanso, apártese de las circunstancias presentes. Que escape al monte cual ave, dice aquí. Apártese de todo, amigo. Pero eso no resuelve nada. En cierta ocasión, una ama de casa, cansada de todo, se estaba quejando y lamentando de todo lo que le pasaba y quería irse, apartarse de todo. Y su sirvienta le dice, ¿de qué está tratando de huir? ¿Quiere irse de este hermoso lugar?
¿Quiere apartarse de sus niños tan lindos? ¿Quiere dejar a su amante esposo? No importa dónde vaya, usted siempre va a tener que cargar con usted misma. Amigo oyente, usted nunca puede huir de usted mismo. Esa es una gran verdad. Y los amigos de David le decían a éste que escape al monte cual ave, y que eso resolvería sus problemas. Bueno, lo sentimos mucho, pero esa no es la manera por medio de la cual uno los puede resolver. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, en nuestro estudio porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos con este Salmo 11 en nuestro próximo programa. Y bueno, quizá entonces avancemos un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora.